Quisiera pedirles por favor que vayan en sus Biblias a Lucas capítulo 7. Gracias. Lucas capítulo 7. Permítame orar nuevamente, por favor. Señor, nosotros no nos queremos apartar de tu presencia y te queremos implorar que durante todo el tiempo que tu palabra esté siendo expuesta, tu Espíritu Santo se esté moviendo en medio nuestro. Tú conoces mi debilidad, tú conoces mis carencias y tú también conoces a esta audiencia. Así que toma tu verdad, Señor, y ministrala a cada uno de nosotros según la necesitemos. Aviva nuestros corazones, Señor, aviva nuestros corazones y que hoy podamos volver a recordar las razones de por qué amar intensamente a Jesús. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Como le había dicho Juanjo, hoy vamos a estar hablando acerca de un retrato o una escena en la que nos puede ayudar a nosotros a mantener un amor vivo por Jesús. Y en este contexto, en el pasaje que vamos a estar leyendo, Lucas, el evangelista Lucas, lo que hace es contrastar a dos personajes, a un hombre y a una mujer. Y lo que hace es contrastar su vida emocional, sus afectos, su apreciación de Jesús. Y nos va a dar cuál es la razón de tan gran contraste entre él y ella. Nosotros vamos a leer a partir del versículo 36 de Lucas 7, pero déjeme ponerle algo de contexto. Jesús ha iniciado su ministerio y a medida que él va avanzando en su ministerio, va hablando cosas poderosas, la gente se asombra con él, lo admira, le encanta a Jesús, porque hablaba como aquel que tiene autoridad y no como los fariseos. Pero además de eso, con sus actos poderosos y portentos, demostraba que realmente tenía poder. De hecho, Lucas en el mismo capítulo 7 habla de cómo Jesús frustró un funeral. Iban camino a un funeral, se relata la historia de la viuda de Naín y cómo llevaban a este joven muerto y Jesús se detiene para la procesión y resucita al muerto. Y la popularidad de Jesús incrementa exponencialmente. Pero así como incrementaba la popularidad de Jesús, también incrementaba la tirantez entre Jesús y los fariseos, la tensión que había entre ellos. A tal punto que solamente unos versículos anteriores al 36, Jesús acusa a los fariseos de ser unos hipócritas inconsistentes. Y ahora llegamos al versículo 36. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. La idea que se expresa aquí cuando dice que le pedía, la idea es le rogaba constantemente, con intensidad, con vehemencia le pidió: Señor Jesús, ve a casa a comer, yo quisiera prepararte una comida, yo quisiera compartir contigo, así que ve. Y fue tanta la insistencia que Jesús aceptó. En este momento uno pudiera decir: wow, un rayo de esperanza. Lucas nos ha estado hablando acerca de cómo esta tensión con Jesús y los fariseos ha ido solamente incrementando. Lucas acaba de decirle a los fariseos, Lucas acaba de relatar cómo Jesús le dijo que eran unos hipócritas, e inmediatamente sale un fariseo que dice: Jesús, yo quiero que tú comas en casa. Y uno dice: parece que le interesa a Jesús. Parece que quiere seguir sabiendo acerca de Jesús. Sin embargo, nosotros podemos asumir
que él quizás tenía algún interés simplemente social, tenía curiosidad por Jesús, o en el peor de los casos quería descubrir a Jesús, quería demostrar al resto de sus amigos que Jesús era una falsa. ¿Por qué nosotros podemos decir esto? Bueno, porque de primera instancia, desde que Jesús entra a la casa, se da a entender que este hombre no estaba recibiendo a Jesús con mucho entusiasmo. Más adelante, lo vamos a volver a ver luego, pero más adelante se nos cuenta cómo Jesús, como este Simón, que más adelante se da su nombre, no recibió a Jesús como si fuera bienvenido. En aquel entonces habían ciertos actos que se hacían cuando una persona llegaba a la casa para manifestarle su apertura y su bienvenida. La primera cosa era que llegaba y le daban un beso. El dueño de la casa recibía a su invitado y le daba un beso. Simón no hizo eso. Luego de eso, el dueño de la casa llamaba a uno de sus empleados o él mismo tomaba y limpiaba los pies polvorientos del invitado. Recuérdense que en aquel entonces andaban en sandalias y las calles no estaban asfaltadas, así que usualmente los pies se llenaban de polvo, y una forma de mostrar aprecio era acomodar al huésped limpiando sus pies. Simón tampoco hizo esto, pero además esto puede ser lo más extraño para nosotros, había una tradición de tomar aceite, un aceite barato, posiblemente aceite de oliva, y echarlo en los cabellos, en la cabeza del invitado. Niños, no hagan eso. Uno de mis hijos lo hizo con el otro y fue horrible. Y cuando yo fui a donde él a preguntarle por qué había hecho eso, su respuesta fue: a Jesús se lo hicieron. Entonces, ¿por qué hacían esto? Aparentemente era una forma de refrescar el cráneo por el solazo que habían cogido y el calor. Así que era una forma de refrescarse. Simón tampoco hizo esto. En la cultura dominicana sería más o menos como lo siguiente. Imagínense que alguien insista en que usted vaya a la casa, que usted tiene una comidita con un grupo, que tiene una comidita con un grupo de amigos y que por favor que vaya. Y cuando usted llega con el grupo a la casa, usted ve que el anfitrión saluda a todo el mundo, le aprieta la mano, le dice: mi hermano, le da un abrazo, y a usted, que hay, ven, pasa. Y usted de inmediato siente que no hay mucho entusiasmo. Se sienta todo el mundo, le dice: vengan, siéntense aquí en la sala. Y cuando se sientan, usted se queda parado y no le buscan silla. Y después de eso, a la hora del café, a todo el mundo le traen tacita de café, excepto a usted. Usted sabe que allá hay un problema. A usted no lo invitaron para hacerlo sentir bien. A usted lo invitaron para hacerlo sentir mal o para generar algún tipo de problema. Eso es lo que estaba pasando en esa escena. Versículo 37. Miren el contraste. He aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Miren nuestro otro personaje. Esta mujer, no sabemos nada de ella, es anónima. Sin embargo, es reconocido por una cosa: era pecadora. Cuando nosotros leemos las Escrituras, vemos diferentes maneras en las que se identifican personas. A veces se identifican por su nombre, a veces se identifican por su profesión, otras veces se identifican por la ciudad donde vivían, otras veces se identificaba por su condición: el paralítico, el ciego, el leproso. ¿Saben cómo identificaban a esta mujer? La pecadora. Su condición de pecado era tal que así era como la reconocían.
que cuando yo la veía a ella, lo primero que pensaba era acerca de su vulgaridad y de su vida escandalosa. Muchos comentaristas piensan y están seguros que posiblemente esta mujer había sido prostituta. Pero cuando esta mujer escucha que Jesús está en casa de Simón el fariseo, ella va a su casa, busca un frasco de perfume y se dirige como un proyectil a la casa de Simón. Y dice, entró a la casa de Simón, entró a la casa del fariseo. Y recuérdense que en aquel entonces las mujeres no eran muy bienvenidas en los salones de hombres. Las mujeres servían a la mesa y tenían que salir de la habitación. Sin embargo, esta mujer está entrando a la casa, a la mesa, en un lugar donde ella sabía que era terreno hostil para ella. Los fariseos detestaban a las pecadoras, criticaban a las prostitutas, las despreciaban, las desechaban. Sin embargo, esta mujer estaba tan enfocada en Jesús que cuando ella entró en esa habitación, el resto de sus críticos se pusieron en oscuridad. Ella no veía ningún crítico, ella solamente veía a Jesús. Así que poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Recuérdense que en aquella época las mesas no eran como hoy día, que nosotros tenemos la mesa, nos sentamos en la silla y la mesa nos da a eso cerca del pecho y podemos comer. En aquel entonces las mesas eran a la altura de la rodilla. Los invitados se sentaban en el piso y en vez de sentarse en indio, cruzando las piernas, echaban las piernas hacia atrás. Pues esta mujer ni siquiera quiso llamar la atención de Jesús, ni siquiera quiso verlo de frente, sino que se tiró a sus pies. Y cuando dice ahí que lloraba, en el griego decía y llovía. La idea era que de sus ojos llovían lágrimas. Y se puso a sus pies. Yo no sé si a ustedes les ha pasado la experiencia de tener las manos sucias. Y cuando ustedes van a la llave y abren la llave, sale un cañito de agua y hace... no hay más agua. Y usted antes tenía polvo, ahora tiene lodo. No fue suficiente para quitarse el polvo. Pues esta mujer estaba produciendo tanta agua de sus ojos que era suficiente para lavar pies. Esa era la intensidad de la emoción que sentía esta mujer frente a Jesús. Pero no solamente esto. En medio de eso, mientras ya terminaba de lavar los pies de Jesús, se soltó su cabello, damas, su cabello, y comenzó a frotar los pies de Jesús. Y comenzó a secarlos. Para ustedes su cabello es algo sumamente preciado. De hecho, posiblemente ayer o el viernes algunas de ustedes estaban en el salón preparando su cabello para poderlo lucir hoy precioso y hermoso. Hoy día su cabello es su gloria. En aquel entonces no era así. En aquel entonces el cabello era la vergüenza de la mujer. Era algo tan íntimo para la mujer que no lo podían exhibir suelto. Siempre tenían que llevarlo amarrado. Hay algunos comentaristas que incluso sugieren que si una mujer se soltaba el cabello en público, su esposo le podía dar carta de divorcio por la vergüenza que le causó. Pero a esta mujer no le importa eso. Y suelta su cabello y comienza a limpiar los pies de Jesús. Y luego dice, besa sus pies. Besa sus pies. Y escuchen esto, en toda cultura, en todo tiempo, los pies han sido feos siempre. Es desagradable besar pies. Es humillante besar pies.
En aquel momento la imagen de alguien besando los pies de otros era un síntoma, un signo de rendición, de humillación. Y esta mujer no solamente estaba besando los pies de Jesús. Lucas usa este mismo verbo para hablar de cómo el padre besaba al hijo pródigo cuando llegó a casa. Con esa misma intensidad, esta mujer estaba besando los pies de Jesús. Era algo como, no podía dejar de besarlo. Y además de esto, tomó el frasco de perfume, lo rompió y lo echó en sus pies. En aquel entonces los perfumes no eran tan asequibles como hoy día. En aquel entonces los perfumes eran sumamente caros y las mujeres tendían a guardarlos como una especie de seguro económico o de vida. Porque recuérdense que las mujeres no podían trabajar, no eran parte de la vida laboral, no trabajaban por un salario. Así que si su esposo o su hijo morían, estas mujeres quedaban totalmente a expensa de la misericordia de otro. Así que muchas veces usaban este frasco de perfume como un seguro de vida. Si moría el que me mantenía, entonces lo podían ir a vender y con eso le daba para varios meses de mantenimiento. Así que esta mujer en un momento está regando en los pies de Jesús como una ofrenda su seguro de vida, su seguridad económica. ¿Por qué esto? ¿Por qué tanta intensidad? ¿Por qué entrar a un sitio hostil donde sabía que iba a ser criticada? ¿Por qué tanta humillación, rendición, generosidad? Esa no fue la pregunta que se hizo Simón. Simón no se hizo esa pregunta. Simón no preguntó, no se dijo a sí mismo el fariseo, wow, ¿qué pasa aquí? ¿Qué historia hay entre ella y Jesús? ¿Por qué ella lo trata así? No, fíjense lo que piensa para sí mismo Simón. Versículo 39. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Para dentro de sí, Simón estaba pensando, definitivamente este no viene de parte de Dios. Si él viniera de parte de Dios, si él tuviera la unción de Dios, si él supiera los designios de Dios, él no se dejaría tocar de esta mujer, porque esta mujer es una inmunda, es una desvergonzada, es una pecadora. Y en la mentalidad de ellos, la inmundicia era casi como si se pasara con el contacto de la piel. Cuando una persona era tocado por un inmundo, entonces tenía que también pasar por un ritual para limpiarse de la inmundicia. Así que lo que está viendo Simón en este momento es que mientras esta mujer está teniendo ese contacto tan cercano con Jesús, él lo que está diciendo es, Jesús está ensuciándose. Esa suciedad no le va a permitir presentarse delante de Dios así. Así que él no puede ser profeta. No puede ser profeta. Es un fiasco. Sin embargo, miren lo que hace Jesús. Esto lo pensó el fariseo para dentro de sí. Miren qué sorpresa se lleva él ahora. Respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Fíjense qué hipocresía. O sea, él acaba de decir, este no es nada. Inmediatamente Jesús le dice, te tengo una pregunta. Entonces él cambia la apariencia y dice, di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2.
¿cuál de ellos entonces amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Esa pregunta estaba súper fácil. Súper fácil. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Has juzgado correctamente. Pero ¿saben qué? Para Simón era muy fácil entender la historia. Pero él no estaba entendiendo qué tenía que ver la historia con la escena que está sucediendo. Así que ahora Jesús nos explica por qué tanta pasión de parte de esta mujer y por qué tanta apatía de parte de Simón. Fíjense lo que le dice a Jesús. ¿Ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella unge mis pies con perfume. ¿Vieron el contraste? Tú no me lavaste los pies, ella lo hace con lágrimas. Tú no me besaste en la mejilla, ella besa mis pies. Tú no me echaste perfume, tú no me echaste aceite, ella me echa perfume. ¿Tú quieres saber por qué una diferencia tan marcada en el trato tuyo hacia mí y el de ella hacia mí? Esta es la razón, Simón. La razón está en entender la parábola que yo te acabo de contar. Por lo cual te digo, versículo 7, que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Esta es la clave. Esta es la clave. Ahora déjenme regresar a la parábola y explicarles un par de cosas. Fíjense que en la parábola tenemos un prestamista, dos deudores. Uno debe 500, uno debe 50. El de 50 tenía que trabajar como 2 meses seguidos para poder pagar esa cuenta. El que debía 500 debía trabajar casi 2 años para poder pagar esa cuenta. Pero en aquel entonces, cuando uno no tenía dinero, no caía en data crédito, sino que lo metían preso, lo hacían esclavo. Terminaba siendo propiedad de la persona a quien le debía. ¿Y saben qué? Aunque estas dos personas debían montos bastante diferentes, uno debía 50 y el otro debía 500, los dos estaban en exacta igual condición. ¿Cuál era la condición de los dos? Ninguno de los dos podía pagar. Ninguno de los dos podía pagar. No había uno mejor que el otro. No había uno en una condición más favorable que otra. Los dos estaban quebrados. La diferencia era que para el que debía 500 era mucho más claro. Era mucho más clara su quiebra. Era mucho más clara su imposibilidad para pagar. Así que los dos necesitaban exactamente lo mismo. Los dos necesitaron perdón. Y fíjense cómo dice que el prestamista, cuando vio que ninguno de los dos podían pagar, a los dos igualmente les perdonó generosamente toda su deuda. Toda su deuda. No quedó nada pendiente. ¿Cuál de los dos va a amar más? Se supone que los dos reaccionen agradecidos. Se supone que los dos reaccionen estupefactos por lo que ese hombre acaba de hacer. Ninguno de los dos habían hecho lo suficiente para haber sido perdonados y no lo iban a poder hacer. Y los dos fueron perdonados en el acto. Pero el que debía 500 debía decir, wow. Perdonar 2 meses de trabajo es increíble. Pero a mí me perdonó 2 años de trabajo.
No había manera de yo poder pagar eso. No había manera de yo poder cubrir eso. Yo iba a ser preso y esclavo toda mi vida. Así que ese estaba más consciente. Aunque ¿saben qué? Al de 50 le iba a pasar lo mismo. ¿Saben lo que está haciendo Jesús con esta parábola? Déjenme decirles lo que no está haciendo primero. Jesús no está diciendo que el fariseo debía poco y que la mujer debía mucho. Esa no es la intención de Jesús. Jesús no tiene aquí la intención de comparar que el fariseo debe poco, ha pecado poco y que la mujer había pecado mucho. No, esa no es su intención. La intención de Jesús era mostrarle a él, decir, déjame explicarte algo, Simón. Déjame explicarte algo. Yo soy el prestamista. Yo soy el acreedor. Y delante de mí los hombres están en deuda. Y cuando Jesús hace esto, Él está haciendo una declaración sumamente extraña para aquella época. En el lenguaje bíblico, Jesús habla varias veces acerca de la deuda. Y siempre que habla de la deuda es un símil para hablar del pecado. Y la idea bíblica es que cuando uno peca, Dios en su libro de cuentas anota cuenta por cobrar. Cometió este pecado, anotado, Él lo va a pagar. Él me lo va a pagar. Lo justo es que Él lo pague. Y Jesús siempre hablaba acerca de Dios el Padre como aquel a quien se le debía. ¿Se acuerdan cuando Él enseña a orar a sus discípulos? Le dice en un momento, cuando ustedes oren diciendo, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en Lucas 11, en el pasaje similar, dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Y en Mateo 18, cuando Jesús está hablando acerca de cómo nosotros debemos perdonar a otros por lo mucho que Dios nos ha perdonado a nosotros, usa la historia de aquel señor a quien un siervo le debía mucho y le perdonó, pero luego él no estuvo dispuesto a perdonar a un consiervo que le debía poco. Así que Jesús lo que está diciendo aquí, ¿saben qué? Ya no está diciendo solamente cuando los hombres pecan, están en deuda con Dios. Jesús aquí está diciendo, cuando los hombres pecan, están en deuda conmigo. Yo soy el prestamista, yo soy el acreedor. Y yo soy el que reparto perdón. Y para los judíos eso era algo que solamente Dios podía hacer. Nosotros en el mundo dominicano estamos acostumbrados a decir Jesús perdona, Jesús perdona. Pero lo que está haciendo Jesús en este momento es diciéndole a Simón, déjame comenzar a aclararte quién yo soy. Tú pensabas que yo no era ni siquiera un profeta. Yo soy Dios. A mí me deben cuando la gente entra en pecado. Pero fíjense la otra cosa que Jesús quería señalar. Ninguno de estos dos señores podían pagar. Y lo que Jesús quería enseñar era, ningún ser humano puede pagar. Ningún ser humano puede pagar. Las escrituras son claras diciendo que todos nosotros estamos en quiebra delante de Jesús. Todos nosotros estamos en cero con Jesús. No hay manera, no hay trabajo, no hay obras, no hay ofrenda suficiente para poder pagar nuestro libro de cuentas por cobrar de Dios. Lo que nosotros tenemos por pagar con Dios es inmenso. Niños, si ustedes quieren entender lo serio de cada pecado, solamente recuerden esto, una historia muy conocida por ustedes, Adán y Eva.
Dios estuvo dispuesto a maldecir todo lo bello que Él había creado, porque Adán comió de un fruto que le dijeron que no lo hiciera. Una desobediencia. Para nosotros sería, pero eso no es tan grave. Se comió una fruta. Sí, pero ¿saben cuál era toda la diferencia? Dios dijo, no lo hagas. Y cuando Dios dice no lo hagas y tú lo haces, el mundo entero es maldito. Eso fue lo que sucedió en ese momento. Así que cuando tú piensas que tú estás hablando una mentirita, si tú hubieses estado en el jardín del Edén y hubieses dicho esa mentirita, ¿sabe lo que hubiese pasado? Dios te hubiese detenido y hubiese dicho, se dañó todo, se acabó todo, todo esto va a ser maldito, tú y yo estaremos separados y tú vas a morir. ¿Pero es que fue una mentirita? No, nuestro Dios es santo, nuestro Dios es justo. Así que niños, adultos, ancianos, nuestra deuda con Dios es seria. Nuestra deuda con Dios es seria. Pero en la medida en la que nosotros estamos conscientes, no de nuestra deuda, sino de su perdón, entonces podemos amarle. Ahora déjeme regresar al versículo 47. Dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Déjeme hacer una aclaración con ese pasaje. La traducción puede resultar engañosa. Fíjense que no engañosa, pero puede darnos a entender algo equivocado. Fíjense que en la primera parte del versículo 47 dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. ¿Ven eso? ¿Qué parece que está diciendo ahí? Que ella fue perdonada por todo lo que amó. ¿Qué fue todo lo que amó? Entrar a un sitio sin importarle que la criticaran, tirarse a los pies de Jesús, llorar intensamente, besar en rendición los pies de Jesús, enjuagarlo con sus cabellos, secarlo con su cabello, echarle perfume. Toda esa pasión parecería como que fue el acto que ella hizo para encontrar el perdón en Jesús. Pero eso no es lo que quiere enseñar el pasaje. Eso no es lo que quiere enseñar el pasaje, por 3 razones. La primera, no cuadra con la historia, con la analogía que acaba de hacer Jesús. Fíjense que Jesús está diciendo, primero vino el perdón del acreedor y luego por ese perdón del prestamista o del acreedor, entonces el que recibió el perdón reacciona en amor. Siguiente cosa por la que eso no puede significar que ella amó mucho y por eso fue perdonada. En la parte B del versículo 47 dice, pero el que poco se le perdona, poco ama. Fíjense, si yo creo que he sido perdonado poco, voy a amar poco. ¿Qué vino primero? El perdón, luego el amor. Y tercero, eso no cuadra con el resto del evangelio. No cuadra pensar, mis hermanos, que yo primero voy a amar a Dios, voy a sorprenderlo con mi devoción, a sorprenderlo con mi rendición, con mis ofrendas, con mis actos hacia Él. Y cuando Él vea mi amor por Él, entonces Él va a reaccionar y va a decir, ay, mira, Él vale la pena. Déjame amarlo. ¿Saben qué? A veces nosotros cambiamos el evangelio y vendemos un evangelio que parecería que los humanos tienen que enamorar a Dios para que Dios entonces lo perdone. Lo que quiere decir el pasaje es, tú sabes que esta mujer ha sido muy perdonada por el mucho amor que ha manifestado. Tú sabes, Simón, por qué tú eres tan apático. Porque tú crees que yo no necesitaba ni siquiera mi perdón. Tú no sientes que tiene una gran deuda conmigo.
Tú de hecho ni siquiera piensas que yo llego a profeta. Así que tú no me consideras a mí. Pero esta mujer sabe que me debía. Y ustedes quieren saber qué, hermanos. Por si alguno de ustedes no ha llegado a esta conclusión. Cuando nosotros comenzamos a leer la historia, podemos llegar a pensar que esta mujer está yendo a la habitación a pedirle perdón a Jesús. Y que estas lágrimas son lágrimas de vergüenza, y que estas lágrimas son lágrimas de sentirse indigna, y que estas lágrimas son lágrimas para buscar socorro. Pero Jesús hace una aclaración. Estas lágrimas no son de vergüenza. Estas lágrimas son de gratitud. Estas lágrimas no son para buscar socorro. Estas lágrimas son porque ya ella ha recibido refugio. ¿En qué momento? No lo sabemos. No sabemos en qué momento Jesús había tenido contacto con esta mujer previamente. No lo dice Lucas. Pero eso es lo que debemos entender de la historia. Y fíjense qué hace Jesús luego. Jesús mira a esta mujer y le dice: tus pecados han sido perdonados. Y aquí alguien puede decir: y usted no acaba de decir que ella ya había sido perdonada. ¿Para qué Jesús le está diciendo ahora: tus pecados te han sido perdonados? Yo creo que por dos razones, al menos por dos razones. La primera es una razón personal, subjetiva. Y tiene que ver cuando nosotros nos acercamos a Jesús, cuando nosotros somos expuestos a la santidad de Dios, nosotros tendemos a ver nuestro pecado grande. Y podemos quedarnos ahí. Y podemos comenzar a recordar: ¿y cómo fue que yo hice esto? Y yo hice aquello, y yo hice lo otro, y yo hice tal cosa. Y de hecho, aún siendo cristiano, he sido tan inconstante. Y nuestro corazón se carga. Y nosotros necesitamos ser recordados nuevamente. Tus pecados han sido perdonados. Recuerda eso. Tus pecados han sido perdonados. Pero la segunda razón por la que yo creo que Jesús hizo esto públicamente, es porque él quería terminar con esa reputación de la pecadora. Él quería públicamente decirle a todos los que estaban alrededor que ella ya no tenía deuda con Dios. Así que quería lidiar con ella privadamente y quería, digamos así, ganar su reputación de nuevo públicamente. Los hombres que escucharon esto de inmediato dijeron: ¿y quién es este? Solamente Dios perdona pecados. Ellos entendieron lo que estaba haciendo Jesús. Ahora yo quisiera que nosotros salgamos de la historia y tratemos de considerarnos a nosotros mismos. Para nosotros a veces es muy fácil entender una historia, pero no entender qué tiene que ver la historia con nosotros. Así como Simón pudo decir muy fácilmente: obvio, al que debía más es el que tiene que amar más. Ustedes pueden leer esta historia y quizá no entender qué tiene que ver con ustedes. Yo quisiera recordarles esto. Quisiera preguntarles esto. ¿Qué tanto tú le debes a Jesús? ¿Qué tanto tú le debes a Jesús? ¿Qué tan grande fue tu cuenta por cobrar? Los libros de contabilidad de Dios, ¿qué dicen acerca de ti? Déjame aclararte algo. Si tú has ido a Jesús,
confiando en su perdón, confiando en su obra. Tú sabes lo único que tú le debes a Jesús: gratitud, rendición, devoción, alabanza, lágrimas de gozo. Pero ya tú no le debes nada. Así que puede ser que quizás hoy alguno de ustedes que profesa fe, que es hijo de Dios, se ha encontrado por un largo letargo espiritual y siente que no ama a Dios, o se siente decaído en su amor por Dios. Yo quisiera pedirte algo: sé diligente en recordar tu deuda. Pero no solamente en recordar tu deuda, no solamente en recordar tu vida pasada, tus sinvergüencerías, tu vulgaridad, tu falta de amor por Dios. Yo te quiero pedir que tú pienses en tu deuda perdonada. Porque cuando nosotros solamente nos enfocamos en el pecado, solamente viene depresión, vergüenza, culpa, pena. Y eso no te va a levantar de tu estado de ánimo. Lo que te va a levantar de esa silla de nuevo con ánimo, con gozo, con intensidad, es decir: oh, cuán mal siervo yo he sido. Cuán poco le he podido devolver a mi Señor. Pero Él es un acreedor bueno, misericordioso. Y Él me perdonó generosamente. Y me lo perdonó todo. Y ya yo no le debo nada a Él que no sea rendición, gratitud, amor, pasión, compromiso, entrega. Mi Señor lo merece. Puede ser que parte de tu apatía sea que tú te consideras un pecador muy pequeño, que tu deuda era muy pequeña. Y si tú eres un pecador pequeño, tú solamente necesitas a un pequeño Salvador. Ahora, si tú sabes que tú eres un gran pecador, si tu conciencia te dice qué tanto tú has acumulado antes de profesar fe y aún habiendo profesado fe, qué tan distante estás tú de la ley de Dios y qué tanto Dios ha ido colocando en ese libro de contabilidad, tú deberías decir: qué gran Salvador. Yo necesito un gran Salvador. Yo no puedo, un pequeño Salvador no sería suficiente para mí. Yo necesito uno grande. Así que puede ser que la razón de tu apatía, de tu letargo, tenga que ver con eso. Tú consideras tu deuda muy pequeña, o la consideras tan grande que es imperdonable. Y Jesús recuerda hoy que Él es un acreedor generoso, que perdona por gracia. Y déjenme decirles algo: en este momento, cuando Jesús dice: te perdono, tus pecados han sido perdonados, en ese momento podía ser cosa suave, ligera. Es fácil decir: tus pecados te son perdonados. ¿Y qué Él hizo para realmente perdonar? ¿Saben lo que hizo Jesús? ¿Se acuerdan de qué desató toda esta conversación? ¿Se acuerdan que todo esto vino porque Simón pensó: si este fuera profeta, sabe quién le está tocando? ¿Saben quién era Jesús? ¿Cuál era su método de salvación? Simón no tenía idea
de que Jesús no solamente se iba a dejar tocar por pecadores. Es que la misión de Jesús era venir a ser tocado por pecadores. Pero no solamente a ser tocado por pecadores, sino a ser tratado como el pecador. Y de eso es que se trata el Evangelio. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 21, resume el Evangelio diciendo: porque el que no conoció pecado, el único santo, el único perfecto, el único justo, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Por nosotros fue tratado como el pecador. ¿Saben qué significa eso? Que mientras Jesús estaba colgado en la cruz, suspendido entre la tierra y el cielo, Jesús no estaba olvidando nuestros pecados. Él los estaba pagando. Él estaba sufriendo lo que el pecador merecía sufrir. Dios no tomó nuestros pecados y los metió debajo de la alfombra y dijo: ok, tú no puedes pagar, pues ni modo, olvidémonos de esa cuenta. Jesús estaba tan comprometido con los pecadores que fue a la cruz a sufrir lo que los pecadores merecían. Así que, Simón, si tú te estás escandalizado porque estás siendo tocado por una pecadora, ¿qué dice Isaías 53 acerca de ese Mesías? Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido, triturado, aplastado por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Por su herida hemos sido sanados. Fíjense que cuando Jesús le estaba diciendo a estas personas: tus pecados te son perdonados, estas personas se iban muy contentas, pero no sabían cómo era que esto se iba a hacer efectivo. Así que si hoy tú estás apático con Jesús, si hoy tú apenas eres cortés con Jesús, si tú vienes a la iglesia porque te gusta, porque te parece lindo, para complacer a un familiar tuyo, pero tú no entiendes por qué este Jesús es tan grande como para tirarse a sus pies y besarlo intensamente, y aún hacer ofrendas que pongan en riesgo mi seguridad económica y que me pongan en vergüenza delante de la gente. Si tú no entiendes por qué tanta algarabía con ese Jesús, es que tú no entiendes a Jesús. Tú no sabes quién es Jesús. Tú no sabes lo que hizo Jesús. Tú no sabes lo que logró Jesús. Tú no sabes el corazón de Jesús. Porque cuando nosotros recordamos nuestra deuda y recordamos su increíble capacidad de perdonar, lo natural, lo esperado, es este amor tan intenso. Así que yo quiero dejarte para que tú consideres esto. ¿Cómo son tus afectos por Jesús? ¿Qué tanto lo amas? Y no pienses: si Él estuviera aquí, yo lo haría. Piensa qué tanto tú lo buscas en la palabra. ¿Qué tanto tú lo buscas en oración? ¿Qué tanto tú lo buscas en medio de su pueblo, su iglesia? ¿Qué tanto tú le hablas cuando nadie te está oyendo? ¿Qué tanto tú estás dispuesto a dar por Él? ¿O a dejar de ganar por Él? Así que mis hermanos, yo quisiera dejarle la última palabra que Jesús le dio a esta mujer. Luego de
haberle dicho tus pecados te son perdonados y la gente alborotarse en crítica, fíjense lo que Jesús le dice a esta mujer. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Y miren algo importante antes de ustedes salir por ahí, para que se puedan ir en paz. Jesús no le dijo a esta mujer, tu amor te ha salvado, vete en paz. Él no le dijo, tu ofrenda te ha salvado, vete en paz. No le dijo, tu devoción te ha salvado, vete en paz. Le dijo, tu fe te ha salvado. Tu confianza en mi perdón te ha salvado. Tu confianza en quién yo soy y en mi capacidad para perdonarte te ha salvado. Puede ser que mientras tú estés sentado ahí, no se prenda el amor de Dios o el amor a Dios. Y tú te sientas que no te puedes parar de esa silla porque todavía tú no sientes tu amor, tu corazón totalmente intenso o encendido por el Señor. Tú no tienes que esperar sentir eso. ¿Tú sabes cómo vas a llegar a sentirlo? Sabiendo que solamente la fe y la confianza en que Jesús es Dios, que tú le debías y que Él es tan bueno y generoso que Él fue a una cruz a pagar lo que tú debías pagar. Esa confianza es suficiente para que tú te pares de ese asiento y te vayas por esa puerta como alguien totalmente perdonado. Y eso va a generar amor y pasión y rendición. Así que no intentes enamorar a Dios con tu amor. No intentes que amando a Dios entonces Él se fije en ti y te ame. Eso no es evangélico, eso no es bíblico. Según Primera de Juan, ¿saben por qué nosotros amamos a Jesús, amamos a Dios los que lo amamos? Porque Él nos amó primero. Él fue el que tuvo que enamorarnos con su gracia, con su generosidad, con su misericordia, con su fidelidad, con su insistencia en permanecer firme a un pacto que nosotros no estábamos dispuestos a permanecer. Así que mis hermanos, ¿sientes tu amor apagado? Recuerda, haz memoria de tu gran deuda perdonada. Mi amigo, tú te vas de aquí tranquilo, sin entender mucho por qué tanta cosa hacia Jesús. Entonces déjame advertirte que tú debes estar más consciente de tu pecado. Debes estar más consciente de lo que le debes. Debes estar más consciente de que venir a la iglesia no paga nada. No paga uno solo de tus pecados. Ser decente no paga uno solo de tus pecados. Y yo espero que tú te des cuenta del terrible problema en el que tú estás cuando Dios te llame a cuentas. Pero tú sabes qué, si hoy también tú viniste apático, si hoy tú viniste distante, tú puedes salir por esa puerta en paz. Sí, y solo si tú confías en quién era Jesús y lo que hizo Jesús. Vamos a orar. Señor, ilumina nuestras conciencias. Nuestro sentido de pecado muchas veces es débil. Nosotros no vemos el pecado como tú lo ves. Y por eso a veces no nos afanamos tanto
de si pecamos o no. Yo te quiero pedir, Señor, que hoy tú ilumines nuestra conciencia. Pero no solamente muéstranos nuestro pecado. Ver nuestro pecado, solamente nuestro pecado, sería aplastante, humillante, depresivo. Yo te quiero pedir, Señor, que hoy tú abras nuestros ojos a tu increíble gracia, generosidad, misericordia, bondad, piedad, amor, deseo por hacernos bien. Y llévanos, Señor, a nuestras casas en paz. No en una paz meramente espiritual o tranquilos. Queremos una paz real. Queremos llegar a casa sabiendo que te podemos buscar y te podemos ver al rostro sin ninguna vergüenza, porque ya no te debemos. Oh Señor, remueve lo que haya que remover de nuestros corazones y de nuestras vidas, para que nuestro amor no sea tan inconstante, para que nuestro amor no sea débil. Tú no lo mereces, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo de nuestro santo y bello Jesús. Amén.